Bien, continuamos con el ejercicio 14. Paso a leer el enunciado. Pruebe, usando el teorema de la función inversa, las siguientes fórmulas de las derivadas de las funciones inversas de las funciones trigonométricas. En cada caso analice la región donde es válida la fórmula. Y nos entregan 1, 2, 3, 4 funciones trigonométricas y sus respectivas derivadas. Para resolver el ejercicio 14, es necesario que ustedes tengan muy claro la diferencia entre una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Si estos conceptos no están muy claros, les dejo en la descripción del video un link para que aprendan sobre estas diferencias. En el ítem A tengo que la función es arcoseno de x y que su derivada es 1 sobre la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado. Nos pide utilizar el teorema de la función inversa, así que recordemos las condiciones y la consecuencia. Tenemos una función cuyo dominio es abierto, incluido en R, que va a R. Los puntos de esa función tienen imagen, que en un punto tiene imagen y que la derivada en ese punto es distinta de 0. Y que además y es derivable. Entonces, la derivada de la función inversa de y en el punto B será igual a 1 sobre la derivada de la función en A. Así que lo que planteo es lo siguiente para mi caso particular. La función inversa será x, que toma valores de la imagen de y. Es esta función, de esta función. Y eso es igual a 1 sobre la derivada de y en x0. Como me piden hallar esta derivada, lo que voy a hacer es despejar. Obtengo entonces que esta derivada es igual a 1 sobre la derivada de x en y0. Ahora lo que me resta es determinar esta derivada. Yo sé que aplicando seno a ambos lados de la igualdad, obtengo por un lado seno de y y por el otro lado el seno del arcoseno de x. Pero justamente porque el arcoseno es la función inversa del seno, voy a obtener en este lado de la igualdad la identidad, es decir, a x. Por lo tanto, he despejado x y me he quedado que depende de la variable y. Esta sería la función inversa que al ser derivada obtengo coseno de y. Recuerden que y es la imagen de esta función. Ahora tengo que la derivada de y en x0 es igual a 1 sobre el coseno de y0. Usé el teorema de la función inversa suponiendo que todas estas condiciones son válidas. Ahora lo que prosigue es jugar con las identidades trigonométricas para transformar este coseno de y0 en la raíz de 1 menos x al cuadrado. Como primera identidad voy a utilizar esta. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. Despejando coseno de esta ecuación, obtengo que el coseno de y0 se transforma en la raíz de 1 menos seno al cuadrado de y0. Ahora, esto se parece mucho a lo que tengo antes. y0 la conozco. Se obtiene evaluando el arcoseno en un punto x0. Por lo tanto, reemplazo donde dice y0 por el arcoseno de x0. Y obtengo esta expresión. Pero como yo sé que el arcoseno es la inversa del seno, esto se me reduce a lo que quería demostrar. Si ustedes prueban en la calculadora poner valores y aplicar el arcoseno y luego aplicar el seno, notarán que les devolverá los primeros valores. Ahora nos falta, por último, determinar el dominio de x. Yo utilicé el teorema de la función inversa suponiendo que todas estas condiciones eran válidas, pero son válidas si el dominio es el correcto. Así que lo que voy a utilizar como pauta para determinar dicho dominio es que la derivada de esta función inversa es biyectiva. Es decir, la derivada de x es biyectiva y no es una condición que imponga el teorema. Es una consecuencia de haber aplicado todas estas condiciones. La derivada de la función inversa es biyectiva en un entorno de B. Pero no confundir porque la inversa de una función puede ser o no biyectiva, pero solamente el teorema me asegura que existe dicha inversa y que es biyectiva además. Por lo tanto voy a usar esa consecuencia. En primer lugar, para saber si esta función es biyectiva, tengo que encontrar su dominio. Yo sé que los valores de y0 para esta función pertenecen al intervalo de menos pi medios a pi medios. Así que me fijo si en este intervalo la derivada de x es biyectiva. Veamos el gráfico de la función. Aquí tengo el coseno de y queremos saber si de menos pi medios a pi medios la función es biyectiva. Menos pi medios está aquí, es una de las raíces.
Y pi medios está aquí, es otra de las raíces. Con solo ver el gráfico, puedo ver que no es biyectiva en esta región. Pero sí lo es entre 0 y pi medios y entre 0 y menos pi medios. En esta parte es biyectiva y en esta otra también lo es. Por lo tanto, el dominio de la derivada de x será entre menos pi medios a 0 o entre 0 y pi medios. Así que lo que me resta es ver qué valores de x en esta función me entregan esos valores de y para que la derivada de x sea biyectiva. Eso nuevamente se puede ver observando la gráfica de la función arcoseno de x. Se obtiene que para x0 perteneciente a menos 1, 0, obtengo que la imagen del arcoseno de x es menos pi medios a 0. Y para la región entre 0 y 1, obtengo que la imagen del arcoseno de x es 0 a pi medios. Por lo tanto, elegir este dominio o este dominio, ambos son correctos, y elegir subdominios de esta región y subdominios de esta región también es válido. Noten que estos dominios tienen que ser abiertos, por la condición que impone el teorema. U es un abierto. Pasemos al ítem B. En el ítem B me dan esta función, y igual arcocoseno de x, y me dicen que su derivada es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Les presento nuevamente las condiciones del teorema. Me dice que y definida en un abierto incluido en R, que va a R, y tiene imagen en un punto A, la derivada en ese punto es distinta de 0, y es derivable, y entonces la derivada de la inversa de y en el punto B es igual a 1 sobre la derivada de la función y en el punto A. Bien, entonces yo parto de esto, de esta ecuación escrita para mi caso en particular. X es la inversa de mi función y toma los valores de la imagen de y, por eso la evalúo en y0. Entonces, la derivada de y en x0 será igual a 1 sobre la derivada de x en y0. Lo que hice acá fue despejar lo que quiero demostrar, es esta derivada. X se obtiene fácilmente aplicando el coseno a ambos lados de la igualdad. Por un lado me queda el coseno de y y por el otro lado me queda el coseno del arcocoseno de x. Pero de vuelta, como el coseno es la inversa del arcocoseno, esto me queda reducido a x. Derivando la función, obtengo que la derivada de x es igual a menos seno de y. Así que reemplazo. Llego a que la derivada de y en x0 es igual a 1 sobre menos seno de y0. Todo esto suponiendo que las condiciones se cumplen. Ahora lo que resta hacer es jugar con las identidades trigonométricas para llegar a transformar el menos seno de y0 en la raíz de 1 menos x al cuadrado. Como primera identidad voy a utilizar esto. Coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1. De acá voy a despejar el seno de x y voy a reemplazar. Obtengo que es menos la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de y0. Recuerden que acá estamos trabajando con y0, no con x, por eso coloco y0. Ahora lo que resta recordar es que este valor de y0 se obtiene al haber aplicado el arco coseno a un x0. Reemplazando eso aquí, llego a esta expresión. El coseno del arco coseno de x0. Todo eso al cuadrado. Entonces, como el arco coseno es la función inversa del coseno, esto se reduce a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esto es válido siempre y cuando se cumplan las condiciones. Todas las funciones que vamos a ver, incluso esta y la que ya vimos, son derivables. Así que esta condición no me afecta. Y además, todas en la región tienen derivada distinto de 0. Por lo tanto, esta condición tampoco me afecta. Eso lo pueden deducir viendo la gráfica. Lo único que tengo que determinar es el dominio. Así que, lo primero que tenemos que saber es que esta derivada es biyectiva. Por lo tanto, tengo que definir una región para la cual esta variable independiente cumpla con eso. Primero que nada, voy a ver cuál es la imagen de esta función, que es de donde provienen estos valores. La imagen es el intervalo que va de 0 a pi. Así que lo que hago ahora es ver si en este intervalo
esta derivada es biyectiva. Veamos la gráfica. Esta es la gráfica de menos seno de x. Si yo me acerco un poco más, noto que el intervalo del que hablaba antes será este intervalo, de 0 a pi. Estoy considerando solo esta parte de la curva. Noto que no es biyectiva, pero ¿dónde sí lo es? Lo es de 0 a pi medios. Y también lo es de pi medios a pi. Entonces, en esas dos regiones, la derivada de x es biyectiva. Y eso concuerda con lo que me indica el teorema, que es una de las consecuencias de haber aplicado todas esas condiciones. Entonces el dominio de la derivada de x lo puedo definir en un intervalo que va de 0 a pi medios o de pi medios a pi. Ahora lo que me pregunto es, ¿qué valores de x me entregan estos valores de y? Eso lo pueden deducir viendo la gráfica del arcocoseno de x. Yo tengo que para que me dé entre 0 y pi medios, debo estar en la región de 0 a 1. Y para que me dé pi medios a pi, tengo que estar en la región de menos 1 a 0. Por lo tanto, usar este dominio o usar este dominio para la función y me va a entregar que la derivada de x es biyectiva. Nuevamente noten que son dominios abiertos, como pide el teorema. Vamos al punto C. En el punto C tengo que la función es la arcotangente de x y que su derivada es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Tengo entonces de nuevo el teorema de la función inversa resumido, que y va de un conjunto abierto incluido en R a R, que tiene imagen en el punto A, que su derivada en ese punto es distinta de 0 y que es derivable. Entonces, la derivada de la inversa de y en el punto B será igual a 1 sobre la derivada en A. Llego a que la derivada de y en x0 será igual a 1 sobre la derivada de la inversa en y0. ¿Cómo obtengo la inversa de y? Aplicando la tangente en ambos lados de la igualdad. Nuevamente me queda tangente de y por un lado y por el otro me queda tangente del arcotangente de x. Como el arcotangente es la inversa de la tangente, únicamente me va a quedar x. Derivando x, obtengo que es igual a 1 sobre el coseno al cuadrado de y. Por lo tanto, si yo reemplazo, me queda el coseno al cuadrado de y0 arriba. Ahora lo que voy a utilizar es una identidad trigonométrica. Dice que el coseno de x es igual a 1 sobre la secante de x. Como el coseno está al cuadrado, me va a quedar 1 sobre la secante de x al cuadrado. Está acá, en términos de y0. Ahora utilizo otra identidad. Me dice que la secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. Reemplazando, llego a esta expresión. Por último me pregunto, ¿quién es y0? y0 se obtiene al evaluar el arcotangente de x0. Por lo tanto, si reemplazo, llego a esta expresión. Sé que el arcotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto, esto se me reduce a 1 sobre 1 más x0 al cuadrado. Veamos cuál es el dominio de la función y. Nuevamente tengo que la derivada de x tiene que ser biyectiva, porque esa es una de las consecuencias que me indica el teorema. Así que veo cuál es la imagen de esta función para ver si, aplicado a la derivada de x, obtengo una función biyectiva. Tengo que la imagen va de menos pi medios a pi medios. Así que veamos la gráfica de la derivada de x. Esta es la derivada de x. Como ven, está llena de asíntotas. Eso es porque en los valores donde el coseno de x se hace 0, 1 sobre 0 no existe, por lo tanto debe haber una asíntota vertical. La imagen de la función y iba de menos pi medios a pi medios. Son estas regiones, justamente donde el coseno de x se hace 0. Acá tengo pi medios y acá tengo menos pi medios. Y noto que en este dominio la derivada de x no es biyectiva. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar una región donde sí lo sea. Será entre menos pi medios y 0, y la otra región será entre 0 y pi medios. Y eso es lo que ven acá. El dominio de la derivada de x se encuentra en el intervalo de 0 a pi medios o en el intervalo de menos pi medios a 0. Ahora lo que resta ver es para qué valores de x obtengo esta imagen, para que luego aplicado a la inversa de la función eso me dé que es biyectiva.
Eso se obtiene mirando el gráfico del arcotangente de x. Llegamos a la conclusión que si x pertenece al intervalo 0 más infinito, entonces voy a obtener esta imagen para y. Y si pertenece al intervalo menos infinito a 0, voy a obtener esta otra imagen. Por lo tanto, la derivada de la inversa será biyectiva, utilizando este dominio o utilizando este otro. Pasemos al punto D. En el punto D tengo que y es igual a la arcocotangente de x, y que su derivada es igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Nuevamente, acá tengo el teorema de la función inversa, y esto es lo que deduzco de ella, que la derivada de la inversa en y0 es igual a 1 sobre la derivada de y en x0. Despejando la derivada de y en x0, obtengo que es igual a 1 sobre la derivada de la inversa en y0. Ahora encontremos a esa derivada de x. Tengo que x es igual a la cotangente de y. Esto nuevamente se obtiene al aplicar cotangente a ambos lados de la igualdad. Por un lado tengo que me queda cotangente de y por el otro lado me queda cotangente del arcocotangente de x. Como son inversas, me va a dar x. Por lo tanto, he despejado la x, tengo a la función inversa y ahora la cotangente de y me conviene expresarla como un cociente entre el coseno de x y el seno de x. Noten que esto es igual a la tangente elevado a la menos 1. Entonces, aplicando la regla de derivación para el cociente, obtengo que la derivada de x es igual a menos 1 sobre el seno al cuadrado de y. En algunas tablas o libros utilizan esta relación. La cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Por lo tanto, ven esta respuesta y no esta otra. Pero esto es solo para aclararles que son la misma cosa. Nosotros utilizaremos esta expresión para continuar con la resolución del ejercicio. Entonces, reemplazando, tengo que la derivada de y en el punto x0 es igual a menos seno al cuadrado de y0. Y ahora lo que toca hacer es usar algunas identidades trigonométricas para llegar a esta expresión. Aquí he vuelto a copiar el último resultado que obtuvimos. Lo que voy a usar es el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1. Despejando el seno al cuadrado de x, obtengo esta relación, menos 1 más coseno al cuadrado de y0. Ahora lo que voy a utilizar es que el coseno de x es igual a 1 sobre la secante de x. Por lo tanto, reemplazando me va a llegar a dar menos 1 más 1 sobre la secante al cuadrado de x. Sumo ambas fracciones y llego a este resultado. Por último, voy a utilizar esta identidad trigonométrica que me dice que la secante al cuadrado de x es igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. Obtengo esta expresión. Este menos 1 y este más 1 se cancelan. Por lo tanto, me queda esto. Ahora, si paso esta tangente al cuadrado de x dividiendo en el denominador y luego separo ambas fracciones, llego a esta expresión. Y esto, 1 sobre la tangente al cuadrado de y0, es igual a la cotangente al cuadrado de y0. Porque recuerden que la cotangente de x es igual a 1 sobre la tangente de x. O que es lo mismo que decir la cotangente de x es igual a la tangente de x elevado a la menos 1. Entonces, aquí toca reemplazar y0 por el arco cotangente de x0. Y llego a esta expresión. Como la cotangente y el arco cotangente son funciones inversas, una de la otra, entonces me queda, acá me debería quedar el menos 1 sobre 1 más x0 al cuadrado. Sí, acá me faltó un menos 1. Ahora lo que resta es determinar el dominio. Para ello voy a considerar a esta expresión de la derivada de x, y como ya saben, la derivada de x tiene que ser biyectiva. Por lo tanto, veamos cuál es el dominio que me entrega la imagen de esta función. Me dice que la imagen de esta función viaja entre 0 y pi. Así que veamos si en esta región la derivada de x es biyectiva. Aquí tienen a la función menos 1 sobre seno al cuadrado de x. Y queríamos saber si era biyectiva entre 0 y pi. Nos acercamos un poco más. Noten que también tiene asíntotas verticales. El seno de x no puede ser 0 debido a eso.
cuando el seno de x se hace 0 en 0 y en pi. Por lo tanto, me voy a esta parte de la gráfica, acerco un poco más y llego que aquí, en esta asíntota, obtengo x igual 0 y en esta otra obtengo x igual a pi. Y noto que la función no es biyectiva en esta región, pero sí lo es entre 0 y pi medios y entre pi medios y pi. Por lo tanto, el dominio de la derivada de x será entre 0 y pi medios o será entre pi medios y pi. Ahora veamos cuáles valores de x me entregan estas imágenes para la función y. Viendo la gráfica del arco cotangente de x, llego a que si evalúo la función entre 0 y más infinito, obtengo los valores que pertenecen al intervalo 0 pi medios. Y si evalúo la función entre menos infinito y 0, obtengo como imagen los valores que pertenecen al intervalo pi medios a pi. Por lo tanto, utilizando este dominio o este dominio, voy a obtener que la derivada de x es biyectiva, cosa que es una consecuencia de utilizar el teorema de la función inversa. Bueno, hasta aquí llegó el ejercicio. Si tienen preguntas o dudas, déjenla en la caja de comentarios, pero es recomendable que vuelvan a ver el video si no lo entendieron con suma claridad. Nos vemos en el siguiente ejercicio.